Hola, ¿qué tal? Os saluda Josué R. Álvarez. Esto es Contando los Días y hoy hablaré de un cuento que se llama Acerca de los pensamientos ocultos y del cielo, de Isaac Dinesen, que en realidad era el seudónimo de la baronesa Karen Blixen. Es un cuento que está conectado con otro relato del mismo libro que se llama Paseo Nocturno. De hecho, podrían ser un mismo cuento perfectamente. Y está incluido en los últimos cuentos, así se llama el libro, que todos los relatos de este libro en realidad tienen al menos una mínima conexión. Y lo mismo sucede con el resto de la obra cuentística de Dinesen. El cuento nos presenta a Angelo, es un escultor consagrado, un escultor que es buscado por nobles y cardenales. Tiene una familia, tiene 3 hijos, tiene una esposa y que se llama Lucrecia, y se nos presenta un ambiente muy tranquilo. Ese ambiente muy tranquilo es interrumpido por la llegada de un hombre, un viejo amigo, digámoslo de una manera, aunque es alguien que conoció nada más en una taberna hace 7 años. Este se llama Pino Pizzuti. Pino es un titiritero que perdió 3 dedos y que ya no puede manejar sus títeres, y eso lo llevó a la desgracia. Ellos se conocieron en el cuento pasado, en Paseo Nocturno, y hay que rememorar un poco lo que sucedió en Paseo Nocturno. En Paseo Nocturno, por un acontecimiento un tanto turbulento, Angelo decide no dormir. Él elige no dormir más y se la lleva de taberna en taberna. Esta situación fue desencadenada porque perdió a su maestro murió y él estuvo de rehén 12 horas antes de que él muriera, de rehén de su maestro, un asunto un poco complicado. Pero lo importante aquí es que él se termina casando con Lucrecia, que es la enamorada de su maestro. Entonces, esto es lo que es importante conocer del cuento anterior, porque tiene una incidencia en lo que sucede al final de este cuento. Pino le había dicho a Angelo antes que él era Dimas. Dimas es este ladrón bueno que está al lado de Jesucristo. Es al que Jesucristo le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y se hacen una pregunta, se cuestionan quién rayos recibió a Dimas en el paraíso. Al final se terminan respondiendo que es Santa Ana. Pero más importante que la respuesta es la pregunta. Incluso no es ni siquiera la pregunta, sino el planteamiento. Porque explican que Dimas, este personaje, un poco justifica la venida de Jesucristo. Porque en realidad es el que demuestra que la humanidad necesita redención, que tiene sentido. Ese hoy estarás conmigo en el paraíso es la necesidad de la humanidad de ser redimida. Y que quizás sin ese ladrón no es que no hubiera tenido sentido, pero no se hubiera podido demostrar de manera patente lo necesaria que era la venida de Jesucristo. Angelo, mientras escucha lo que Pino le dice, hace una reflexión final. Y él se propone de 3 maneras. Se propone como escultor consagrado, se propone como aquel que se quedó con la enamorada de su maestro, un hecho que podría ser cuestionable porque aparentemente el maestro dio la vida por él. Es un asunto bien interesante. Y luego se propone como aquel hombre que aquel día estaba en la taberna, como aquel hombre que necesitaba redención, y le dice a Pino: el escultor consagrado no irá al cielo. El que se quedó con la enamorada del maestro tampoco irá al cielo. Pero el de la taberna, el que sí necesita redención, ese es el que va al cielo. Un poco lo que Pino había propuesto con Dimas, ¿no? Es que en realidad esa parte más débil, esa parte débil y que acepta de alguna manera que necesita ayuda, es la que se termina salvando.
hay muchas referencias bíblicas. Se habla, por ejemplo, se aprovecha esto de que Angelo no puede dormir o elige no dormir en paseo nocturno para hacer una referencia a los que no pudieron velar, ¿no? Que se mantuvieron despiertos todo el tiempo y en el momento importante se quedaron dormidos. Y luego está este asunto de poner en el cielo o de plantearse que no es nuestra totalidad la que va al cielo, sino que es una parte de nosotros. Creo que es digno de ponerse a pensar, bueno, a mí que me gustan estos temas escatológicos, estos temas de verdad que son muy, muy interesantes, ¿no? Como les decía, por ejemplo, lo de quién recibió a Dimas, eso hay una respuesta que tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con la manera en que nosotros concebimos la realidad. Sabemos que lo divino, lo trascendental, no está sujeto a nuestras mismas leyes espaciotemporales. El cuento de verdad es, lean los dos, en este caso no es uno, lean Paseo Nocturno y lean acerca de los pensamientos ocultos y del cielo. Que lo del nombre de pensamientos ocultos es porque él no sabe lo que pasó con su maestro, pero su esposa sí. Y eso, ¿verdad?, le genera un poco de conflicto. Búsquenlo, léanlo, júzguenlo, piénsenlo sobre todo y nos escuchamos mañana. Chao.